abril de 1821 nace el escritor Charles Baudelaire, considerado como uno de los precursores del simbolismo y el que la historia ha conocido como el poeta maldito, gracias al carácter de su vida bohemia. Para 1836, Charles se encuentra estudiando en París, en donde comienza a escribir sus primeros poemas. Sin embargo, y a pesar de ser considerado un gran estudiante, para sus maestros él era ejemplo de depravación precoz con afectaciones impropias de su edad. Baudelaire tendría a presentar estados de ánimo de intensa melancolía y se consideraba un solitario por naturaleza. El autor hizo varios intentos poco entusiastas por complacer el deseo de sus padres de conseguir un empleo y un modo de vida más estable, pero a lo largo de la década de 1840, Baudelaire se compromete con su vocación como poeta y artista y hace todo lo posible para absorber el espectáculo de la vida parisina, viviendo la vida de un bohemio y de un dandy. Él era bastante particular en su vestimenta y prácticamente todas las descripciones contemporáneas describen sus cambiantes peinados, desde mechones sueltos hasta una cabeza rapada y el cabello corto. A principios del 40, Baudelaire se une a Jane Duval, la amante mestiza con quien tuvo un largo y un complicado romance. Pero para finales de década conoce a Marie Dagourou, la segunda inspiración para los 3 ciclos amorosos de su poesía. Para entonces el poeta ya había padecido gonorrea y había contraído sífilis e intentó suicidarse una vez el 30 de junio de 1845. Baudelaire cultivó un interés por el arte y la pintura, lo que lo impulsó a su continua acumulación de deudas. Era un coleccionista generalmente desafortunado pero entusiasta. Empezó a mudarse de un hotel a otro hotel para escapar de los acreedores y conocía bien el lado sórdido de París, una familiaridad que se hace evidente en sus poemas. Charles Baudelaire es uno de los poetas más fascinantes del siglo XIX. Él sobresale en su expresión sin precedentes de una sensibilidad compleja y de temas modernos dentro de estructuras de rigor clásico y de maestría técnica. Baudelaire también se distingue en la literatura francesa porque sus habilidades como prosista prácticamente igualen su capacidad como poeta. Su obra incluye una novela corta, influyentes traducciones del escritor Edgar Allan Poe, críticas perspicaces del arte contemporáneo, además de provocativas entradas de diario y ensayos críticos sobre una gran variedad de temas. La obra de Baudelaire ha tenido una tremenda influencia en el modernismo y su relativamente escasa producción de poesía en particular ha tenido un impacto significativo en poetas posteriores. Él, más que un talento de la Francia del siglo XIX, es una de las principales figuras de la historia de la literatura mundial. En 1855 publicó 18 poemas bajo el título de Las Flores del Mal. Esta publicación es particularmente interesante porque los poemas en prosa se publicaron junto con 2 poemas en verso, de modo que poemas como Anochecer aparecieron en verso y en prosa. En junio de 1857, la primera edición de Las Flores del Mal fue publicada por la imprenta Poulet-Malassis. Aunque Baudelaire consideró publicar la obra con la gran imprenta de Michael Levy, que publicó sus traducciones de Poe, eligió una imprenta más pequeña por preocupación por la calidad. Se cuenta que era un autor tiránico, que alquiló varias habitaciones cerca de las oficinas de sus editores para poder supervisar mejor la colocación hasta de la última coma. La imprenta fue solícita con las correcciones de Baudelaire y Poulet-Malassis se convirtió en un amigo leal. Y cuando en su lecho de muerte Baudelaire eligió a Levy para publicar sus obras completas, Malassis se unió lealmente a la causa, cediendo sus derechos legalmente exclusivos sobre las obras de Baudelaire y haciendo lo que pudo para ayudar a producir una edición satisfactoria. Aproximadamente un mes después de las ventas de Las Flores del Mal, en julio de 1857, la Seguridad Pública del Ministerio del Interior elaboró un informe que declaraba que la colección violaba las leyes que protegen la religión y la moral. 13 poemas fueron seleccionados y llevados a juicio. Baudelaire libró esta batalla hasta el final, a diferencia de la última vez que acudió a los tribunales, cuando accedió a la imposición de un consejo judicial, y este proceso revela algunos de los malentendidos que han contaminado la visión de su poesía desde entonces. Para interceder ante el gobierno en su nombre, Baudelaire hizo la desafortunada elección de Aglaé Sabatier, una mujer a la que había estado enviando poemas anónimos y admirativos desde 1852. Esta tercera musa de la trilogía de ciclos amorosos en Las Flores del Mal no tenía gran influencia política.
y su dudosa posición social probablemente no le dio credibilidad a las afirmaciones de moralidad de Baudelaire. La defensa de él en el juicio fue triple. Primero, que él se había volcado al vicio de tal manera que se volvió repelente para el lector. Segundo, que los poemas se leen como parte de una colección más grande en un cierto orden y así se revela su contexto moral. Y tercero, que sus predecesores, como Musset, Sand o Balzac, habían escrito de manera mucho más escandalosa y se habían salido con la suya. El abogado de Baudelaire imprudentemente enfatizó este último punto, que fue fácilmente desestimado. Que otros se hayan salido con la suya no justificaba la propia. 6 de los poemas fueron condenados y la prohibición no se levantó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el 31 de mayo de 1849, y tanto Baudelaire como sus editores fueron multados. Los poemas condenados fueron extirpados y el libro volvió a la venta. Baudelaire alcanzó posteriormente cierta notoriedad, para bien o para mal. Para bien porque la obra recibió buenos comentarios de la crítica especializada. Deschamps, Flaubert y Victor Hugo escribieron elogios y afortunadas críticas en diarios y revistas. Y para mal porque la leyenda de Baudelaire como poeta maldito estalló en esa época, y él, como siempre, contribuyó a esta reputación escandalizando a la gente con elaboradas excentricidades. Otro efecto de la condena de las flores del mal es que la supresión de 6 poemas probablemente impulsó a Baudelaire a escribir los nuevos y maravillosos poemas publicados en su segunda edición en la colección de 1861. Después del juicio experimentó una oleada de actividad creativa, y aunque la leyenda lo glosó como el poeta satánico del hastío, los detalles sórdidos y la sensualidad prohibida, en realidad su poesía aborda diversos temas desde muchísimas perspectivas. Aborda temas que alimentaron su escandalosa reputación, y aunque no hubo muchas reseñas de la segunda edición de Las Flores del Mal y no todas las publicadas fueron favorables, Baudelaire se convirtió en un poeta consagrado con su publicación. Hacia finales del siglo XIX, las revistas especializadas comenzaron a percibir la obra de Baudelaire con mayor claridad y a liberarlo del mito de la decadencia que se había desarrollado a su alrededor. Sin embargo, la importancia del autor no fue plenamente reconocida por el mundo de la crítica hasta el siglo XX. Él es actualmente una figura importante en el canon literario. Abundan los artículos críticos y libros sobre él. Incluso en el Centro Bandy para Estudios Baudelaire de la Universidad de Vanderbilt se dedican a recopilar todas las publicaciones importantes sobre el autor y la obra. En las décadas de 1980 y 1990, sus poemas en prosa parecen haberse convertido en un tema especialmente atractivo para los estudiosos de Baudelaire. El caso de censura de Las Flores del Mal nos muestra desde la sociología de la literatura que un libro nunca está solo. Alrededor de Baudelaire aparecen jueces, funcionarios, editores, críticos y lectores que discuten si su poesía es aceptable o es peligrosa para una sociedad. La condena de 1857 revela una época que busca controlar el deseo, el cuerpo, las narrativas y las palabras en nombre de la moral pública, y con el paso del tiempo esta mirada cambia. Un autor que fue llevado a los tribunales se convierte en un clásico que hoy se lee en aulas, en bibliotecas. Baudelaire nos recuerda que la literatura es también un espacio de conflicto donde se negocia qué se puede decir y quién tiene derecho a decirlo. Acá es donde la sociología de la literatura encuentra su lugar, en estas relaciones entre los textos, las instituciones y las formas de poder que intentan limitar, pero también terminan definiendo esa voz de los escritores.